Grabar. Y vamos a darle. Bien. Bueno, Ulises, ¿cómo andan? Hoy, como ya les habíamos anunciado, tenemos el agrado de contar con el profesor Mauricio Bonifacino de Facultad de Agronomía y de Facultad de Ciencias. Él se encarga de cursos de botánica de ambas facultades. Así que hoy el tema de familia se les va a estar dando él. Y bueno, cualquier cosa, quedan en sus manos. Vos dale nomás. Bien. Bueno, buenas tardes. Gusto estar acá de nuevo en la Facultad de Química. Y qué bueno que estén interesados en estudiar sobre plantas. ¿Sí? Las plantas realmente son unos organismos fascinantes, ¿sí? Y les debemos prácticamente todo a ellas. ¿Sí? Toda la vida en el planeta depende de lo que hacen las plantas. ¿Sí? En este momento no están sentados arriba de un pedazo de planta. Entonces, están escribiendo en cosas que son plantas, están respirando a alguien que te produjeron plantas. Y todos los días interactúan con plantas cuando comen algo. ¿Sí? Porque hasta cuando se come un bife, ese bife en algún momento es un pasto, que es una vaca. Entonces, por transitiva prácticamente todo lo que tenemos que, a todo lo que le debemos nuestra existencia, ¿sí? Ha pasado por plantas. Entonces, es particularmente relevante que si queremos entender un poco más del mundo que nos rodea, sepamos un poco más sobre las plantas. Y más en el contexto de la Facultad de Química, donde ustedes van a estudiar los compuestos que pueden extraer de plantas o las propiedades que pueden llegar a tener. Entonces es esencial, y digamos, como una primera aproximación al objeto del estudio, entender un poco más sobre su forma de funcionamiento. Un poco el objetivo de esta clase es ampliar un poco en algunas de las cosas que ustedes ya han visto, pero haciendo foco en algunas familias de plantas que son particularmente relevantes en el contexto de lo que ustedes hacen. ¿Sí? Entonces, el objetivo de esta clase es justamente eso. Yo presentarles las características de algunas de estas familias, que son familias muy importantes, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista del número de especies que las integran. ¿Sí? Yo voy a usar algunos términos, y hay algunos términos que son utilizados ahí, técnicos morfológicos. Si alguno no entiende algo o tiene alguna duda, me interrumpe en cualquier momento y me pregunta. ¿Estamos claros con eso? Bien. Entonces, vamos a hablar de familias, pero digamos, la diversidad vegetal, al igual que la diversidad animal, ¿sí? Ya desde las épocas del célebre naturalista Linneo, había sido dividida en una serie de escalas jerárquicas, como de escalones, en los cuales la podíamos entender. ¿Sí? Linneo realmente tenía un genio incomparable desde el punto de vista de lo que es la organización de la información. Ese fue tal vez alguna de sus mejores cualidades. Y la modestia definitivamente no era una de ellas. Escribió 5 autobiografías. ¿Sí? ¿Quién escribe una autobiografía? ¿Quién escribe 5? Pero realmente su capacidad de producir sistemas que ordenaran la información era realmente increíble. Y al punto está que cosas que él hizo hace casi 300 años, ¿sí? Aún las seguimos usando hoy día tal cual él las propuso. Y una de ellas es, por ejemplo, el sistema de nomenclatura binomial que usamos para referirnos a las especies de plantas y de animales. Esto fue un invento de Linneo que interesantemente percoló hacia otras ramas. La nomenclatura de las nubes, ¿sí? Que fue promovida también por otro sueco. Si ustedes se fijan, también tiene una nomenclatura binomial. Hablamos de cumulus, nimbus, de cirrus, stratus. Y ese fue justamente una copia del sistema propuesto por Linneo para plantas, acá. Bueno, me estoy yendo por las ramas, literalmente. Entonces, dentro de las categorías taxonómicas que existen, ¿sí? Yendo de mayor generalidad a mayor especificidad,
o tenemos dominio, reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Como que en este vecindario de familia a especie es usualmente donde trabajamos más. Para definir a cada una de estas, a los grupos de plantas que vamos a reconocer en cada una de estas categorías, necesitamos mayor cantidad de información a medida que pasamos de dominio a especie. ¿Sí? Eso es lo que nos permite, si tenemos una serie de características por las cuales podemos reconocer una familia, ¿sí? Por ejemplo, una de las familias que vamos a ver, la familia de la lechuga y la carqueja, es una familia que tiene flores muy pequeñas reunidas en una estructura que semeja a otra flor. ¿Sí? Es una característica sumamente distintiva. Bueno, con esa información yo puedo, cuando veo una planta, decir, esto es una planta que pertenece a la familia de las compuestas, por ejemplo. Pero si yo añado información, digo aparte cómo son esas flores, cómo se ponen las hojas y toda otra serie de información, puedo, dentro de ese grupo uniforme que yo reconocía como familia, reconocer subgrupos. ¿Sí? Que los voy a reconocer al nivel de género, y si agrego más información, los voy a poder reconocer a nivel de especie, etcétera, etcétera. ¿Se entiende un poco la lógica esa? Bastante simple. Perdón, Bueno, ¿esas 8 son también para plantas? estos son para plantas. Para plantas. Esto es para toda la vida, en realidad, categoría taxonómica. ¿Está? Planta, estás acá, ¿no? En realidad. El dominio, obviamente, el dominio de eucariota. Y si vos te encontrás mañana con un extraterrestre y empiezas a hablar de la vida en la Tierra, pero no le vas a empezar a hablar de las plantas. Lo primero que podés decirle, mira, acá la vida se localiza entre dos dominios. Bacterias y eucariotas. Una vez que agregas más información, puedes empezar a dar más. ¿Me entienden? Bueno, no tiene posición extraterrestre, puede ser esta noche mientras se toman la sopa, pueden hablar de ese tipo de cosas. Bien, antes de empezar a tratar cada familia per se, quiero hablarles un poquito de lo que es la terminología y cómo nos referimos a los nombres de las familias. Y acá tenemos un ejemplo, el de la familia Asteraceae, esto es lo que yo les decía, la familia de las compuestas, ¿sí? Que tiene, los nombres de la familia se forman con un componente que es como que la base del nombre, que se toma del género típico en la familia, que es el género Aster. ¿Sí? Y la terminación aceae, que en latín significa semejante a o hecho de. Eso es lo que significa la terminación aceae. Entonces, cuando digo que una planta es una Asteraceae, estoy diciendo que es una planta que se parece al género Aster. Aster es un nombre propuesto por Linneo. Aster es un nombre propuesto por Linneo para referirse a una margarita, por su parecido con estrella. Ustedes ven una margarita, ¿sí? La otra figura con la que se parece es estrella. Por eso Linneo le puso Aster. Linneo hizo una reforma de nombres genéricos. Linneo hizo una reforma de nombres de géneros de plantas increíble. El nombre de Aster, antes de que Linneo propusiera esta reforma genérica, era Oculus Dei, el ojo de Dios. Y Linneo rechazaba todos los nombres que tuvieran que ver con religión y cosas por el estilo. Entonces ahí propuso un nuevo nombre, donde encontrando el parecido con estrella, le propuso Aster. Como ese es el género que se designa como género típico de la familia, el nombre de la familia es Asteraceae. ¿Entiende la lógica? ¿El género tipo es el género más dominante dentro de la familia? No. El género tipo es un género, muchas veces es el primero que se describe en la familia, o es un género que tiene alguna característica que al momento que se define la familia sirve para identificarla. No es ni el más relevante, ni el más abundante, ni el más importante. Es un género que tiene las características que se siente que definen a la familia, y que es marcado como tal por la persona que define a la familia. El que dice cuál es el género tipo es el que crea la familia. La familia no se cree, digamos, no existe de manera, digamos, independiente, la crea un ser humano y se tiene que poner un nombre. Y como parte de las reglas de nomenclatura en plantas, es necesario que por cada nombre que uno crea y propone, cada nombre científico, tenga que citar un ejemplar de referencia, que es el ejemplar tipo.
Eso es a nivel de especie. Cuando estás en categorías por encima de especie, lo que se seleccionan son los distintos taxones. Por ejemplo, cuando vos describís un género nuevo, tenés que citar a una especie tipo. No citas un ejemplar. Es decir, la especie tipo de este género es tal. Sin embargo, el tipo de esa especie es un ejemplar, una muestra de planta prensada y secada y colocada en una colección. El tipo de una familia es el género. El tipo de un orden sería una familia. ¿Sí? Por transitiva, eventualmente el tipo de todas esas cosas termina siendo un ejemplar. ¿Sí? Pero indirectamente. ¿Sí? Bien. Entonces, los nombres, la vasta mayoría, ¿sí? Hay 9 excepciones. Ahora voy a hablar sobre eso, porque de hecho vamos a ver unas cuantas de esas excepciones en esta clase. Entonces, la vasta mayoría de los nombres de familia terminan en ACAE y se forman de nuevo tomando la raíz, ¿sí? La raíz gramatical del nombre del género que se designa como tipo. En este caso es Aster. La raíz de Aster es todo el nombre Aster. Entonces, en este caso no hay que sacarle ni un pedacito al nombre. Aster ACAE. De todas maneras, ¿sí? Algunas familias de uso clásico, y cuando digo de uso clásico me refiero a que son familias que son reconocidas casi de la época de los romanos, ¿sí? Tal vez las conquistas no, pero había otras familias que ya los propios romanos reconocían. Entonces tienen otros nombres que no hacen referencia evidentemente a un género tipo, porque cuando se crearon los nombres de esas familias no existía el concepto de lo que era un género tipo. Los nombres de esas familias hacen referencia a características de las plantas. Entonces, este nombre alternativo para esta familia, Compositae, está haciendo referencia a que lo que vemos como una flor en realidad está compuesto por varias flores. Por eso la familia de las compuestas, la familia de plantas que tienen flores compuestas. No es que las flores sean compuestas, pero es como que la idea que va a entender. Por ejemplo, cuando ustedes piensan en una margarita, ¿sí? Y que le dicen me quiere, no me quiere mucho, o ese tipo de cosas, uno dice, bueno, lo que le está arrancando son los pétalos a la margarita. No, no le está arrancando los pétalos a la margarita, está arrancando flores enteras. Eso que se ven como pétalos blancos en el margen, son flores enteras de un tipo diferente a las que están en el centro. En el centro se ven unas cositas generalmente amarillas, bueno, esos son otro tipo de flores. ¿Sí? Entonces, una margarita típica muchas veces tiene cientos de flores. Entonces, si una vez tienen que regalar flores, pueden llevar una margarita, que sale más barato y tienen un tema de conversación. ¿Sí? Esto no es una flor, esto son cientos de flores. Perdón, ¿ese nombre alternativo es válido? Es válido. Con la genuinidad? Bien, muy buena pregunta. Una consideración importante con los nombres científicos aplicados a plantas es que solo se permite un nombre. ¿Sí? Evidentemente, a lo largo de la historia, por distintos motivos, llegamos a una situación en que muchas veces una planta puede tener varios nombres científicos aplicados. Entonces, ¿cómo se decide cuál usar en ese momento? Porque solo hay que usar uno. Uno es el válido, el más antiguo generalmente. Ahora bien, esa regla, que es una de las reglas más importantes de la nomenclatura botánica, y también de la nomenclatura zoológica, con plantas, solo no se viola, o sea, hace alguna excepción en el caso de 9 familias de uso clásico, que son algunas de las que vamos a ver acá. A esas familias se les permite tener un nombre alternativo, por eso lo del nombre alternativo. Que es esto que dice conservado acá, bueno, está de alguna manera vinculado con eso. Es un estatus diferente que tienen algunos nombres científicos. Les explico por qué. Sucede a veces que el nombre que se ha estado utilizando para el nombre de una planta es uno, y después un botánico, revisando libros antiguos, se da cuenta, no, mirá, hay uno más antiguo que podríamos haber utilizado. ¿Sí? Y a veces existen razones para, aún teniendo que usar el más antiguo, no diga, no nos conviene usar el más antiguo. Tenemos que seguir usando este por más que no sea el más antiguo. Pero eso se tiene que decidir en un congreso de botánica, y a ese nombre, que no siendo el más antiguo es utilizado, se le asigna el título de conservado. Un ejemplo de eso es el nombre del trigo, por ejemplo. El trigo. El nombre científico del trigo es Triticum aestivus.
Triticum aestivum. Pertenece al género, el nombre de alguna manera me está diciendo que pertenece al género Triticum, y el epíteto aestivum hace referencia a que se cosecha en el verano. Aestivum, de verano. Triticum aestivum. Ahora bien, Triticum aestivum no es el nombre más antiguo que existe referido al trigo. ¿Ustedes se imaginan toda la literatura que existe hablando del Triticum aestivum como activo? Cambiarlo por una precisión botánica sería una cosa que traería más problemas que beneficios. Entonces, en el caso del Triticum aestivum, se decidió conservarlo en contra del nombre más antiguo que debería haberse utilizado. Entonces, en el caso de la familia de las compuestas, este no solo es un nombre alternativo, sino que también es un nombre conservado. ¿Sí? Ok, bueno, entonces, aclarados esos puntos metodológicos, si se quiere, vamos a arrancar. Entonces, esto que tienen acá es un esquema que se llama una filogenia, que se han visto. Y en esto viene a ser una suerte como de árbol genealógico. No es exactamente eso, pero es muy, muy útil para hacerse una idea, y que me muestra entonces los distintos grupos y cómo están vinculados entre sí. Y lo que ven aquí es cómo el grupo de angiospermas o plantas con flores están divididas en una serie de grupos, dos muy grandes que son monocotiledonias y eudicotiledonias, y después una serie de grupos misceláneos que se ubican hacia la base del árbol que se llaman angiospermas basales. Muchas de las plantas, de las especies están aquí, ¿sí? La nuez moscada, la pimienta, ¿sí? Se encuentran en esa zona. No es el único lugar donde hay especies después tenemos también por acá, también tenemos el monocotiledonia, ¿sí? El jengibre, ¿sí? Está por ahí. Y bueno, por acá todo lo que tiene que ver con perejil, apio y muchas otras cosas. Entender esto es muy importante. En la búsqueda de compuestos químicos de interés, ¿sí? Al ser humano, por distintas razones, generalmente uno no busca a ciegas. Una vez que se encuentra una planta que tiene una característica deseada, enseguida la mente humana que dice, bueno, ¿cómo puedo obtener más? ¿Sí? ¿O cómo puedo tener variantes? O algo que sea más fuerte. Y en lugar de buscar ciegas, ¿qué hago? Bueno, si yo el compuesto lo encontré acá, ¿sí? Bueno, voy a fijarme en los parientes más cercanos de ese grupo. ¿Sí? Por eso este tipo de esquemas, que se construyen en base a la comparación de muchas características, hoy día se construyen en base a análisis de ADN, son esenciales para este tipo de prospección química. ¿Sí? Y bueno, para muchos otros fines. Entonces, estos son esquemas importantes. Las familias que yo les voy a presentar se encuentran, ¿sí? Ubicadas en el grupo de las eudicotiledonias. Este es un grupo muy grande de angiospermas. Las angiospermas, ya vieron, son las plantas dominantes en el planeta. Ustedes cuando salen a cualquier ambiente terrestre, salvo que estén en Alaska, ¿sí? En el norte de Canadá o en la Siberia, donde lo que van a dominar son gimnospermas, en cualquier otra parte del planeta donde estén, lo que van a dominar son angiospermas. ¿Sí? Aquí en Uruguay, ¿sí? Desde el punto de vista ecológico, lo que dominan son monocotiledonios, la familia de los pastos. Campos que vemos, ¿sí? Donde están nuestras pasturas naturales, están dominadas por una familia muy importante, que es la familia de las gramíneas. Perdón, me meto un segundo acá con la gramínea. La familia de las gramíneas es seguramente la razón por la que estamos sentados acá y ustedes están agarrando un lápiz y pueden escribir alguna cosa, ¿sí? La familia de las gramíneas es la familia del arroz, del trigo, del centeno, ¿sí? De la cebada, ¿sí? No sé, podrían tomar la cerveza los fines de semana u otro día. Si no fuera por la familia de los pastos, ¿sí? Se cree que fue por el resultado del surplus alimenticio generado del cultivo de plantas de la familia de las gramíneas que el ser humano un día para otro dijo, no tengo que salir a cazar ni nada. Entonces empezó a golpear con una piedra a otra piedra y se empezó a dar cuenta de que podía hacer cosas, y esa capacidad ociosa que tuvo por tener las necesidades alimenticias resueltas gracias a las gramíneas es que permitió el desarrollo de herramientas y otro tipo de cosas y bueno, encadenó todas las civilizaciones. Las principales civilizaciones del mundo se erigieron en torno al cultivo de alguna gramínea, entonces es muy importante. ¿Sí?
Perdón. Bien, no me voy más por las ramas. Bueno, vamos a arrancar entonces ahora a hacer como una especie de una cabalgata botánica por algunas familias que en el contexto del curso se han considerado importantes. Una de esas familias es la familia Fabaceae. ¿Ven? El género Faba y la terminación Aceae. ¿Sí? Al género Faba se le toma la raíz, se le saca la última A, queda Fab y se le agrega la terminación Aceae, parecido a Faba. ¿Sí? El nombre alternativo que tiene es Leguminosae, que lo que me está haciendo referencia es que esas plantas son las que producen las legumbres. Este sí es un nombre que se conoce de la época de Cícero y todos los otros romanos. ¿Sí? Ya desde esa época se manejaba el concepto de la leguminosa, las que producían las legumbres. ¿Sí? En orden de importancia, es la tercera familia a nivel mundial en número de especies. Muchas maderas preciosas tropicales pertenecen a la familia de las leguminosas. Acá tienen el número de géneros y este es el número de especies reconocidas en la actualidad. En Uruguay es la tercera familia. Abundante el número de especies. Es la familia del ceibo, del indigamita, ¿sí? Del espinillo, de los lupinos, de la adesnia, obviamente de la arveja, ¿sí? Es la familia que ha revolucionado de alguna manera el esquema de la agricultura extensiva en Uruguay, ¿sí? El poroto milagroso, la soja, es una leguminosa. ¿No? Bueno. Es una familia muy grande. Las familias grandes tienen una diversidad inherente propia, ¿sí? En su morfología, pero hay algunas características que son importantes. Esta familia, la familia leguminosa, se ha dividido en una serie de subgrupos, ¿sí? Que a nivel de tanto de subfamilia como de tribu, tradicionalmente la jerarquía más importante, el nivel jerárquico más importante por debajo de la familia al que se trabaja en la familia de la leguminosa es la de subfamilia. Y durante mucho tiempo se definieron 3 subfamilias, pero ya desde hace unos cuantos años, desde cerca del 2017, en realidad un poquito antes, pero el primer trabajo se publica en 2017, ese esquema de las 3 subfamilias se rompe y en la actualidad se reconocen 5 subfamilias, cambios importantes ahí. Lo bueno es que esas nuevas subfamilias que se reconocen tienen características morfológicas que las marcan como grupos bien distintivos. Bueno, es una familia verdaderamente cosmopolita. Eso quiere decir que está en todo el planeta. ¿Sí? Es muy importante en zonas tropicales, ¿sí? Pero aún en estas regiones templadas, en las que vivimos nosotros, ¿sí? O subtropicales, si están en Artigas y Rivera, igual puede ser importante. Muy bien. Como características distintivas, tenemos el hecho de que presentan hojas alternas y compuestas. ¿Todos tienen claro esos conceptos? ¿Sí? El poder diagnóstico que tienen algunos de estos caracteres vegetativos es mayúsculo y no hay que menospreciar su mundana facilidad de aproximarnos a ellos, ¿sí? El hecho de que yo combine características como tipo de hoja, ¿sí? La filotaxia, es decir, la posición de la hoja, presencia o ausencia de estípulas, cosas por el estilo, me permite dejar de hablar de cientos de miles de especies a hablar de unos pocos cientos o a veces unos pocos miles. ¿Sí? O sea, el poder diagnóstico que tienen esos caracteres es bastante importante. Hojas alternas y compuestas de distinto tipo. ¿Sí? Muy importante, estípulas presentes. ¿Recuerdan? Estípulas son los apéndices que están en la base de la hoja. Es tejido meritemático. No, es como, ¿viste que vos tenés orejas ahí abajo de la cabeza? Estos son como unas orejitas que tiene en la base de la hoja. Esas orejitas pueden ser tal cual así una orejita de aspecto folioso, como ocurre con los tréboles, por ejemplo. O pueden tener un aspecto bastante más contundente,
y ser lo que en un espinillo vemos como espinas. Las espinas en el espinillo son las estípulas. Al principio, cuando está la hoja presente en la planta, son chiquititas. Pero lo que viene muy interesante de esas estípulas es que cae la parte vegetativa de la hoja y las estípulas siguen creciendo en la planta. Y a veces llegan a tener 5, 6, incluso un poquito más centímetros de largo. Es una cosa particular de ese grupo de leguminosas. Hay unos casos muy interesantes de unas plantas emparentadas con el espinillo en zonas tropicales que tienen una simbiosis con las hormigas, y las hormigas viven adentro de las estípulas. Las estípulas tienen un aspecto como si fueran los cuernos de una vaca, y son mucho más gruesas que las del espinillo. Las hormigas viven ahí adentro. Miren qué interesante. La planta le da a las plantas también a las hormigas, le da azúcares. Las hormigas se alimentan y tienen casa. Y en esa simbiosis perfecta que hacen las hormigas, la defienden contra predadores. Ustedes van y tocan la casa y enseguida se llena de hormigas que pican duro. ¿Sí? Y esas hormigas también que hacen, eliminan todas las plantas herbáceas que viven debajo. ¿Sí? En algunos lugares en el trópico le dicen los jardines del diablo cuando se encuentran con un lugar donde hay muchas de estas plantas, porque debajo no crece nada. Crecen solo ellos, no, porque las hormigas las están controlando. Es un ejemplo notable de simbiosis. Entonces, las estípulas pueden tener distintas formas, ¿sí? Y distintas funciones. Las estípulas se pueden caer y las leguminosas son notorias por eso. Entonces, si se cae la estípula, ¿cómo yo sé que una planta tenía estípulas y las perdió o que no tiene estípulas? La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Bueno, tienen que saber esto. Las estípulas son la primera parte que se desarrolla de una hoja. ¿Sí? Entonces, en una hoja joven, si esa hoja tiene estípulas, yo la debería ver. Entonces, siempre para asegurarse de que tienen estípulas, miren en el ápice de una rama asociado a hojas jóvenes. La otra cosa es que si una estípula se cae, va a dejar una cicatriz. Y como siempre se presentan de a pares, una de un lado y otra del otro lado, si ustedes empiezan a encontrar la misma cicatriz a ambos lados en varias hojas, es poco probable que eso haya sido un daño de un insecto. Lo más probable es que eso sea una cicatriz dejada por una estípula que se cayó. Entonces son pequeños truquitos que usan para darse cuenta si algo tiene o no tiene estípula. Bien. Otra cosa muy importante para Fabaceae, Leguminosae, es que las hojas tienen una cosa que se llama pulvino. Y lo tienen tanto la hoja como los folíolos, que son los segmentos que reconocemos en la hoja compuesta. ¿Qué es un pulvino? Un pulvino es una base engrosada del pecíolo o del pecioluro. Imaginemos por un momento que esto es una hoja. ¿Ah? Bueno, acá tienen que imaginarse la lámina, pero bueno, piensen que este pedacito de acá es el pecíolo. ¿Sí? Pecíolo. En las leguminosas lo que ocurre es que la base está como engrosada, es un engrosamiento abrupto. A veces puede suceder que todo el pecíolo esté engrosado y transformado en un pulvino. Muchas veces lo que ocurre es que solamente una parte. Ese pulvino tiene una diferencia en color, en textura, aparte de ser el engrosamiento. ¿Y qué función cumple? Es algo que le da una cierta capacidad de movilidad a la hoja. Y eso se ha visto que tiene un rol en defensa contra herbívoros, por ejemplo. A veces el movimiento que genera, digamos, muchas veces ese movimiento está dado sigue los cambios cíclicos durante el día, entonces a la noche las hojas cambian de posición. ¿Sí? Otras veces es activado por señales eléctricas que se producen cuando alguien toca la hoja. ¿Sí? No sé si han sentido hablar de las plantas sensitivas y pertenecen a esta familia. Y Linneo, en uno de los ejemplos más típicos de su picardía, a ese género de plantas le puso mimosa. Son plantas mimosas, las tocan y se cierran. Bueno, hay algunas plantas del género mimosa que ustedes lo tocan y las hojas se cierran inmediatamente. ¿Qué quiere decir que se cierra? Que si tengo una hoja compuesta donde los folíolos están así, quedan dispuestos de esta manera. A mí me pasó una vez colectando de encontrar en una banquina, en una ruta, una población de una especie de mimosa, y uno veía la banquina y era todo verde.
Y en el momento que me acerqué a juntar, a tocar la planta, que la vibración hizo que todo se cerrara y de repente parecía que lo único que tenían eran ramas ahí. Se empezó a ver el pedregullo, ramas, las hojas no las veían porque se habían cerrado todo. En algunos casos el movimiento es así, súper rápido. Entonces eso es lo de los pulvinos, otra característica importante. Perdón, ¿es cuando está todo engrosado o solo la base también? No. No siempre pulvino es la estructura engrosada. Ah, todo. Puede ser que sea una parte, nada más, o que ocupe todo el peciolo o el peciolulo. Es más difícil que te ocupe todo el peciolo, sí es más común que te ocupe todo el peciolulo. Eso es bastante común. Y una cosa que a ustedes les muestra, que evidentemente tienen un pulvino, es que usualmente ustedes lo que van a ver es que el grosor del nervio medio que está en la lámina no tiene ningún salto en grosor cuando pasa al pecíolo. ¿Sí? Pero en las leguminosas, ¿sí? Ustedes van a ver que el nervio medio de la hoja se engruesa bruscamente cuando pasamos al pecíolo. Eso es porque tenemos un pulvino. Bueno, otra característica muy importante de las leguminosas es que tienen un gineceo unicarpelar. Entre paréntesis y medio bajito, te digo que hay creo que una o dos especies que tienen más de un carpel. Pero, digamos, eso sería como decir que toda esta pared, si estuviera pintada de blanca, porque tengo una mosca aplastada contra acá, deja de ser blanca, porque tengo una mosca aplastada contra acá. Bueno, es más o menos lo mismo, ¿sí? El hecho de que tengamos unas excepciones no hace a esta regla que se cumple para el 99,999% de las leguminosas. ¿No? Entonces, gineceo unicarpelar. ¿Eso quiere decir? Que tiene un solo carpelo. A ver, voy a disculparlos de... ¿Hay un marcador ustedes? Si no, no importa. Quería dibujarles ahí para recordar. O sea, cuando nosotros hacemos un corte transversal de un ovario, que es donde vamos a ver el número de pacientes. Porque esta es como del intermitente, ¿no? Sí, en aquel. Sí. A ver, No van a ver en ninguno. ¿Los del Zoom decís? sí, No, no van a ver ninguno. en ese no se puede escribir, es en este que hay que escribir. Sí. Bien. Entonces, cuando hacemos un corte transversal de un gineceo, y lo que vemos es una serie de cavidades internas. El número de cavidades va a depender de muchas cosas. El número de carpelos, cómo están organizados, etcétera, etcétera. Un criterio que ustedes tienen que saber para darse cuenta cuántos carpelos hay es que los óvulos, que son los precursores de la semilla, van a estar ahí adentro y, salvo muy contadas excepciones que ustedes no van a lidiar con ellas, ¿sí? No sé en el contexto de curso, los óvulos siempre se insertan en lugares donde hay unión de margen carpelar. Solo en lugares donde hay unión de margen carpelar. Una de las cosas que define al grupo de las angiospermas es que los carpelos están totalmente fusionados entre sí y generan unas cavidades estancas dentro de las cuales se van a encontrar los óvulos que son los precursores de la semilla. Entonces, si yo hago un corte transversal y me encuentro con esta situación, tengo las precursores de la semilla está aquí, como yo sé que estas estructuras solo salen en los puntos de unión de margen carpelar, sé que acá tengo un carpelo y acá tengo un segundo carpelo. Tengo dos carpelos. Otra situación que puedo tener sería esta, que el carpelo haga esto, este es un carpelo y acá tengo otro carpelo, y los óvulos estén acá. De nuevo, tengo dos carpelos. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con el tomate. Ustedes se cortan el tomate cherry, el tomate peritón, a ver, ustedes entendieron el concepto de lo que son carpelos, no necesitan recordar que una solanácea, que es la cual pertenece el tomate, tiene dos carpelos. Pero solo pensar cómo es un tomate cuando lo corto para la ensalada, me acuerdo que tiene dos carpelos. Si piensan en una naranja tiene varios gajos, y las semillas generalmente están en este lugar. Bueno, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, o sea, en el 7. Si hacemos el corte de una leguminosa, lo que vamos a encontrar es esto.
Vamos a ver que las semillas están solo en un lado. Eso quiere decir que ahí hay un solo carpelo. Ahí que ustedes se dan cuenta que tienen un solo carpelo. Si ustedes se fijan en el fruto de la colza, ¿sí? La familia Brassicaceae, la familia de la mostaza, del repollo, del coliflor, del brócoli. ¿Sí? El fruto se parece a una chaucha, a una legumbre. Pero cuando ustedes hacen el corte transversal del fruto, se encuentran con el que tiene la gruesa. Entonces ahí se dan cuenta que eso no puede ser una leguminosa, por más que el fruto le parece a un chaucha. Una verdad carpeta. Estas son cosas que ustedes tienen que conectar para que tengan una movida más fácil por el mundo este de las plantas. Bueno, bien. Bueno, el fruto, eso es algo que está expresado en el propio nombre alternativo de la familia de leguminosas. El fruto es una legumbre. Un fruto seco, ¿sí? Dehiscente, quiere decir que se abre, derivado de un ovario unicarpelar. En una familia tan diversa tenemos excepciones. Una de las excepciones más notables a eso es el maní. El fruto del maní es una legumbre que no se abre justamente. Los frutos son solo secos. ¿Dónde? En Luminosa, En- en Fabaceae. Ahora me pusiste en el aprieto. No sabría afirmarte yo con precisión matemática. La mayoría de los frutos son secos. Pero no sé si no puede haber alguna leguminosa rara que tenga algún fruto más carnoso. Pero pensando ahora, todo lo que conozco tiene todo frutos secos. Puede ser que se abran o no, la mayoría se abren, algunos no se abren, pero sí son secos. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno, si hay algo que ustedes no entienden de lo que yo estoy diciendo, me preguntan, ¿sí? No es ingeniería aeroespacial, esta área del conocimiento, ¿sí? Pero tiene un bagaje importante de terminología. Bueno, y ahí tienen el esquema que un poco quise hacer en el pizarrón, ahí tienen una legumbre, y ahí en el corte transversal, ¿cómo se ve? Ahí ven que lo que van a ser las semillas, las estructuras grises, están ahí hacia la base del fruto, salen solo de un lado. Eso me quiere decir que esto es un solo carpelo que está encerrado consigo mismo. Otra de las cosas que define a la legumbre es que usualmente se abre por dos suturas. La sutura esta que marca la unión del carpelo y el nervio medio del carpelo que va del otro lado. Porque ustedes tienen algunos otros frutos que se parecen a una legumbre y derivan de un ovario con un solo carpelo, pero se abren solo de un lado. ¿Sí? Y eso sigue otro nombre, eso es folículo. Es un folículo. Perdón, ¿este dibujo tiene que ver con dibujo unicarpelar? Sí, totalmente. Este gineceo tiene un solo carpelo, que es este que estás viendo acá. Ahí en el corte se evidencia eso. Pero es corte de un fruto, ¿no? Es un corte de un fruto, pero el fruto es en lo que madura un gineceo. Un gineceo, cuando madura, se transforma en un fruto. O sea, es la parte de la flor, el gineceo, la parte más interna, ¿sí? En las flores que lo poseen, porque hay flores que no tienen gineceo, que conforme la flor continúa su desarrollo, ¿sí? Se va transformando gradualmente en una estructura que el fin, ¿sí? De la planta es, de alguna manera, facilitar la dispersión de las semillas. Esa es la idea del fruto. Bueno. Dentro de lo que son las leguminosas, fenilpropanoides, flavonoides, pinitol, lecitinas y gomas son algunas de las cosas que están reportadas en la literatura. Yo esto no sé nada, ¿sí? Entonces los costes.
Bien, una cosa muy importante de la familia Fabaceae es la simbiosis que tienen con bacterias del género Rhizobium, que son una cosa poco menos que milagrosa, ¿sí? Que ocurre en el suelo, ¿sí? Gracias a esta asociación entre leguminosas y rhizobios, que es la fijación de nitrógeno atmosférico de una forma que sea asimilable para la planta. Eso es un mecanismo de una magnitud trascendental, ¿sí? Y es lo que hace, por ejemplo, que muchas de las plantas de la familia de las leguminosas sean utilizadas como fertilizantes naturales, porque si ustedes plantan una pradera con trébol, no solo que están aportando materia orgánica a partir de las raíces que se descomponen o las hojas que van cayendo, sino que están asegurando una manera de incorporar nitrógeno fácilmente asimilable. Entonces es una cosa realmente notable. Entonces, una característica leguminosa no es la única familia con eso, pero sí es una familia que decimos, la leguminosa fija el nitrógeno. Otra familia que ustedes seguramente capaz que no la conocen como familia, pero seguramente han sentido hablar de las plantas, coronilla, capaz que han sentido hablar, la leña buena para hacer los asados, una de las especies leguminosas de la flora nativa. La familia de coronilla fija nitrógeno. La espina de la cruz, que se ve en nuestros matorrales costeros y en las serranías, esa planta también fija nitrógeno a través de asociaciones simbióticas en las raíces. Pequeño paréntesis. Pero es una característica bien distintiva de algunas parientes de la rugosa también fijan nitrógeno. ¿Sí? Una estrategia muy popular, como se podrán imaginar. Bueno, esto es título medio ilustrativo nomás, es un esquema de relaciones como el general que les mostré al principio, pero acá enfocado en la familia de las leguminosas. Tradicionalmente en la familia de las leguminosas se reconocían tres subfamilias: Papilionoide o Favoide, estos son los dos nombres alternativos, Sesalpinoide, y había una tercera subfamilia que era la subfamilia Mimosoide. Bueno, lo que pasó, y esto fue una gran sorpresa cuando se hizo este análisis, es que la subfamilia mimosoide quedó metida dentro de lo que se reconocía como Sesalpinoide. Entonces ahí no pudo seguir siendo reconocida. Y lo que sí pasó es que una serie de grupos misceláneos, primeros en diverger en la historia evolutiva de la familia, fueron reconocidos a nivel de subfamilia. En una de las más basales se encuentra nuestra pata de vaca, una planta utilizada como ornamental promedio, que es un árbol nativo, ¿verdad? Se le dice pata de vaca, porque miren lo que es la hoja. La hoja es una hoja compuesta con dos folíolos que están soldados en la parte basal. Género Babunia. ¿Cómo sabes si que son dos hojas compuestas soldadas o que no es una hoja aislada? Muy buena pregunta. Excelente. Lo haces por contexto. Vos estás en el medio de una familia en donde todas las plantas tienen hojas compuestas. Entonces, cuando llegas a una situación como ese tipo, decís, ¿qué está pasando acá? ¿Será que esta cosa es rara y tiene una hoja simple que está lobada? ¿O siendo que todos los demás en la familia de las leguminosas tienen las hojas compuestas, estos no serán dos folíolos que se soldaron en la base? Bueno, esa es la explicación más teórica. Ahí tienen otro ejemplo de la picardía de Linneo. El nombre Babuinia, ¿sí? Lo puso Linneo para honrar a dos hermanos que se dedicaban a la botánica, los hermanos Baui. Por eso los dos lobos decían acordar a Linneo de los hermanos de Baui. Bien, perdón. Voy por la rama. Entonces, ahora les iba a mostrar algunas características de cada grupo en particular. Y bueno, si bien la subfamilia Mimosoide ya no se reconoce como subfamilia, es un grupo tan importante, tan relevante, que se lo reconoce a nivel de clado. Es algo informal, no tiene reconocimiento, al menos de momento, en una categoría taxonómica, ¿sí? Se habla de clado como grupo, ¿sí? Bueno, entonces, viendo lo que es el caso de Papilionoide, acá tienen una hierba, y pueden ver el tallo aquí. Importante primero darse cuenta del patrón, para darme cuenta,
Digamos, porque yo miro esta imagen acá y digo, ¿qué está pasando acá? Digamos, porque capaz que lo primero que a uno se le ocurre no es que, mirá la hoja compuesta de tipo pinnado que tengo acá. Capaz que uno puede decir, mirá este tallo que tiene estas hojas y que son alternas, son opuestas. ¿Cómo es que uno se da cuenta de dónde tiene hoja y dónde tiene tallo? Acuérdense que las hojas son unas estructuras, uno de los tres órganos básicos de la planta, tiene un crecimiento definido. Salvo contadas excepciones, la hoja siempre crece por un determinado tiempo, se desarrolla y queda ahí. El tallo y la raíz tienen crecimiento indefinido. Entonces, si ustedes se encuentran con una situación donde los tallos aparentes siempre tienen el mismo largo y la misma cantidad de hojas, raro. Lo más probable es que lo que yo esté asumiendo como tallo sea en realidad hojas compuestas. Entonces, yo veo esta estructura acá, este modelo que se repite acá. Aparte de una hoja, siempre va a tener una yema en la axila, que es una réplica del meristema apical del tallo que permite que la planta se ramifique. Entonces, y estas estructuras no van a tener yemas asociadas, los folíolos no van a tener yemas, entonces ahí los descarto también como hoja. Entonces, como que tienen varios elementos para usted darse cuenta de lo que está pasando. Entonces, acá tengo una hoja pinnada, ahí se ve el pecíolo, ¿sí? Acá, justo en esta imagen, me cuesta un poco darme cuenta del pulvino, pero debe haber un engrosamiento ahí diferente del resto. Sí se ven las estípulas, la estructura que ven aquí. Y esas son una de las características típicas, ¿verdad? Ahí está el tema de la hoja pinnada. Pueden haber hojas digitadas. ¿Se acuerdan de hojas digitadas? Es cuando no tenemos un pecíolo. Perdón, cuando no tenemos un raquis. Cuando todos los folíolos salen del mismo punto. Bien. Otra característica distintiva de la subfamilia Favoidea o Papilionoideae, que de hecho está en el propio nombre alternativo, Papilionoideae. Viene de papilio, que significa mariposa, por el parecido de la flor con una mariposa, ¿sí? Con las alas y eso. Capaz que ahí, te das cuenta, pero cuando la flor de las leguminosas están cerradas, no han abierto, ahí se parece mucho a una mariposa cuando tiene las alas plegadas. Ahí se parece mucho. No es en este estadio, porque dice, ¿para qué mariposa más rara? Pero bueno, esa corola papilionada tiene unos pétalos bastante particulares, cada cual recibe un nombre, imagínense. El más grande se le dice estandarte, después hay un par de pétalos laterales que se le dicen alas, y después hay una parte que usualmente está soldada hacia el ápice, en la base son libres siempre, se llama quilla. Colectivamente esos dos pétalos se llaman quillas. Esa es la... Fíjense, acá tienen un trébol de campo, esta es una especie nativa de trébol, los tréboles, trébol rojo y trébol blanco, comúnmente utilizados como forrajeras, son europeos. ¿Sí? Entonces, esto es un conjunto de flores, y ahí pueden ver el estandarte. Unas flechitas acá. ¿Sí? Ahí tienen los estandartes, estas son las alas que están a ambos lados, y esto que está en el centro es la quilla. Ahí se ve bien la quilla. Adentro de la quilla están como guardados los demás verticilos florales. El androceo y el gineceo. Aquí pueden ver incluso el cáliz en esta. El cáliz. Esta forma de corola es la situación que en botánica decimos disparar primero y hacer preguntas más tarde. Ustedes ven esa corola y ustedes saben que lo que tienen ahí es el grupo Favoidea. Bueno, acá está removido un ala y la mitad de la quilla, y pueden ver ahí al androceo, ¿sí? Donde los estambres también están soldados, en este caso, entre sí por los filamentos en la base, aunque en el ápice están libres entre sí, y guardan adentro el gineceo, ¿sí? Lo que va a eventualmente ser la legumbre, que ahí se metió en la foto. Esto que ven acá es la parte apical del ovario, y acá tienen el estilo, y ahí la punta se ve el estigma. Ahí el cáliz, el estandarte, ¿sí? El ala, la quilla. Los 9 están presoldados. Y ahí el libre, eso es algo bien típico de Favoidea. Eso es lo que se habla de un androceo diadelfo, que es bien distintivo acá. Y bueno, acá el pistilo. ¿Sí? Término pistilo, manejar.
viene de mazo de mortero. El estilo es como les decían los romanos al mazo de mortero que hacen la caipirinha. Bueno, entonces cuando Linneo, creo que fue el que propuso ese término, le encontró un parecido con eso al ovario, con el estilo de estigma. Y bueno, bien. Entonces, en favoidea, hojas pinnadas o digitadas, la corola papilionada. Entonces, miren acá esta flor, ¿sí? Digamos, si la quilla saldría por acá, de este lugar. ¿No les parece que estas son las alas de la mariposa? Esta podría ser la cabeza. Necesita un poco de imaginación, pero va por ahí. Lo de la adelfia, que les comentaba recién, la adelfia, la condición de que los estambres se sueldan por los filamentos, se llama adelfia. Bueno, un tipo de óvulo particular, no me voy a meter en esto ahora, óvulo campilótropo. Y bueno, ustedes que usan muchas fórmulas, no se van a escapar acá tampoco, la fórmula floral, bueno, la simetría bilateral, el cáliz soldado, formado por 5 sépalos, corola y alipétala, por eso no está en paréntesis encerrando el 5 con 5 pétalos. Un androceo, que puede estar formado por 10 estambres soldados, o más comúnmente 9 soldados y uno libre. Y después un gineceo súpero, con ovario súpero, por eso la rayita de abajo quedó corrida ahí, y con un carpelo y un lóculo. Esa es como la lógica de la fórmula, en el caso de Favoideae. Bueno, y ahora pasamos al clado mimosoide. El clado mimosoide, vemos aquí una de las características más distintivas del clado mimosoide, que es el hecho de que tiene hojas bipinnadas. Entonces vemos que esta es la hoja, tengo acá el pecíolo, acá se ven las estípulas. Fíjense, acá miren qué bien que se ven las estípulas acá en esta hojita joven. ¿Sí? Acá veo la de este costado, el otro lado está del otro costado, ahí está la yema axilar. Entonces tengo un pecíolo y tengo después un raquis primario, que sería este que está acá, después raquis secundario aquí, raquis secundario acá, secundario aquí, 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 y después acá tienen los polígonos. Típica organización de una hoja bipinnada, típico del clado mimosoide. Hojas bipinnadas. Y lo que les decía. Bueno, acá está lo que les había comentado, de que es común encontrar en esta la presencia de glándulas, ¿bien? Que ofrecen compuestos azucarados y muchas veces, ya les digo, se establecen simbiosis con insectos. Fíjense aquí esta parte engrosada del pecíolo, este es el pulvino. Y acá, miren esta partecita que ven aquí. ¿Sí? Ese es el pulvínulo. ¿Sí? La parte de pulvino, pero en el folíono. Si lo viéramos del en B, veríamos que hay un engrosamiento muy abrupto acá, entre el nervio medio y esta parte de acá. Bueno, y la otra característica muy importante del clado mimosoide está en la parte de las flores. ¿Sí? En el clado, en la subfamilia papilionoide, lo más atractivo en las flores son las corolas. En el clado mimosoide, lo más atractivo son los estambres. Todo esto que están viendo acá son estambres. No de una flor, de muchas flores. Es muy común en el clado mimosoide que las flores se agrupen en inflorescencias muy compactas, como en esta especie de pomponcitos. No es un término muy botánico, pero una manera de describir lo que estamos haciendo. Miren, acá está esta misma estructura, pero antes de que abrieran las flores. Y ahí lo que estamos viendo son los dientes del cáliz. Las flores todavía están cerradas. Las flores sin abrir. Acá adentro se llega a ver las corolas. Y ya les digo, la mayor parte de lo que están viendo acá son estambres. Hay estilos también. ¿Ven? Este que está rematando acá en esta punta, así que no tiene nada en la punta, este es un estilo. Pero la mayoría son estambres. Y en particular son los filamentos del estambre lo más importante.
Bien. Entonces, en el clado mimosoide, resumiendo, tenemos hojas bipinnadas con glándulas, que les mostraba recién. La corola es muy reducida, ¿sí? A diferencia de lo que pasaba en el clado, en la familia papilionoide, que era de simetría bilateral, acá es actinomorfa. Los pétalos no están libres entre sí, están soldados. Acá me lo van a tener que creer porque no lo podemos ver, pero están soldados. Y lo más distintivo es esta estructura, ¿no? Que los estambres son muy vistosos y parece como sus fuegos artificiales, ¿no? Se forman una pelota o no. Perdón, profe, ¿qué significa ese 1/1 al lado de este deseo? La barra está corrida acá. Tendría que estar solamente abajo del gineceo, indicándote que el ovario es súper. Cuando la barra vos colocas abajo del gineceo, estás diciendo que el gineceo está arriba de algo. Entonces la interpretación es que el ovario es súper. Y después el 1/1 quiere decir un carpelo o un lóculo. Lóculos son las cavidades que vos ves adentro del ovario. Pensá en el sistema ya. Tenías una sola cavidad y tenías un solo carpelo. Bueno, ahora está modificado. Está representando una leguminosa. Bien, bueno, acá hay algunos ejemplos. Bueno, acá tienen el poroto milagroso, la soja, la lenteja, y la arveja, el poroto, el maní, ejemplos notables de leguminosas. Bueno, acá ven cómo esa legumbre se abre realmente por dos suturas, una de un lado y otro lado. Y las semillas están solo en un lugar. Lo que les dice que hay un solo carpelo. Si ustedes abren una colza, se van a encontrar con semillas de los dos lados. ¿Cómo estamos? ¿Sí? ¿Con ganas de más? Tengo más. Bueno. Otra familia. Esta es otra familia. Esta es la familia de la rosa. ¿Sí? Otra familia mega importante. La deben de lidiar con ella seguido, o deberían. Y esta, aparte de ser la familia de una de las flores de corte más comunes y comercializadas en el planeta, que son las rosas. ¿Sí? Y de hecho, esto que tienen acá, esto es una rosa salvaje, así como son las rosas naturalmente. Esas rosas que se utilizan como flores de arreglo, y que tienen muchos pétalos, no tienen solo 5 pétalos. Bueno, la mayoría de las cosas que tienen son estaminodios, son estambres modificados. Ven que esta flor tiene muchos estambres. En esas flores comerciales, lo que estamos viendo en realidad como pétalo, desde un punto de vista de la homología y del origen de las estructuras, son estambres modificados. ¿Sí? Es la familia de la manzana, del membrillo, de la pera, del durazno, de la ciruela, de las almendras, de la frutilla. ¿Quién podría vivir sin frutilla? Es alérgico para la frutilla. ¿Sí? Pero frutilla importante. La familia de la zarzamora, de la frambuesa. Ya, muy importante. Muy importante. A la familia de la rosácea pertenece a algunos de los árboles que viven a mayor altura en el mundo. ¿Sí? Por encima de 4.000 metros es difícil que encontremos árboles. Bueno, si ustedes van al norte de Chile o al norte de la Argentina, se van a encontrar con plantas de género Polylepis. Dicen. Se me está escapando el nombre común ahora. Pero son unas plantas que tienen en la superficie del tronco, parece que tuviera papel de color rojo. Una familia importante. La familia de las rosáceas. ¿Sí? En cuanto a nuestra flora nativa, hay pocas especies. Tenemos un árbol, una pequeña matita y alguna hierba. ¿Sí? Pero económicamente son muy importantes, muy relevantes. ¿Sí? Digamos, las manzanas son una de las frutas más que se llevan una mayor parte de la tajada de lo que es el volumen mundial de frutas, que pertenece a estas familias. Bien, entonces, en esta familia, la familia rosácea, también tenemos como característica bien distintiva las hojas compuestas. La mayoría de las rosáceas tienen hojas compuestas. Ahora, usted me dice, pero pará, yo he visto una manzana, he visto una pera, he visto una ciruela, un membrillo, ninguno de esos tiene hojas compuestas, hay excepciones.
Bienvenidos a el mundo de la biología, donde no siempre 1 más 1 es 2. ¿Sí? Acá tenemos el caso de la zarzamora con una hoja digitada. ¿Sí? Y estas estructuras que tienen acá no son espinas. ¿Sí? Son aguijones. Las espinas tienen un tejido vascular adentro que las inerva, los aguijones no. No le vamos a decir a los poetas que cambien sus poemas de las espinas de las rosas, que nada de eso. ¿Sí? Pero ustedes saben ahora que las rosas no tienen espinas, tienen aguijones, al igual que la zarzamora. Otra característica de la familia Rosaceae es la forma de los pétalos. Se dice pétalos ungiculados. ¿Qué quiere decir eso? Que la base del pétalo se adelgaza notablemente. Ungiculado viene de uña. No se miren las uñas buscando ver cómo se adelgazan, porque no van a ver que se adelgazan nuestras uñas. Esto está pensado en la uña de una ave, que si ustedes ven la uña de una ave se adelgaza hacia la punta. Esos sobrevivientes del grupo de los dinosaurios que tenemos acá, que comemos de vez en cuando comemos una milanesa de pollo, o estamos comiendo milanesa de dinosaurio. Bien, entonces pétalos uniculados. Bueno, ahí lo que les comentaba, la parte delgada es la uña, ¿sí? Y bueno, la parte ensanchada es el limbo. Bueno, otra cosa muy distintiva en Rosaceae es que el gineceo o bien tiene un solo carpelo, o si tiene varios carpelos, estos están libres entre sí. Acá tenemos el caso de una género Espirea, esta le dicen coronita de novia, es un arbusto que se llena de unas flores blancas, muy atractivas. Y bueno, acá vemos los pétalos, acá vemos los estambres, que son numerosos usualmente, en la familia Rosaceae estambres numerosos, pero fíjense que bien se ven ahí cada uno de los carpelos totalmente libre, ¿sí? Entre sí. Ustedes dicen, bueno, yo me comí una manzana y no veo que es una cosa única, soldada. ¿Sí? Bueno, lo que pasa en el caso de la manzana es que esos carpelos que acá vemos libres fueron embebidos en una masa de tejido receptacular, como quedaron metidos adentro. Ustedes cortan una manzana transversalmente, que nadie corta una manzana transversalmente para comérsela, así que se corta longitudinalmente en los grandes misterios de la vida. Y la practicidad de comerla. Pero sí, con el fin de satisfacer sus intereses botánicos, la cortan transversalmente, van a ver que se forman como 5 habitáculos chiquitos. Esos 5 habitáculos chiquitos en el centro son los carpelos. La mayor parte de lo que nos comemos en una manzana es tejido receptacular. Entonces es una cosa importante. En un durazno o una ciruela hay solo un carpelo. Entonces ven que el durazno y la ciruela tienen como una cicatriz en un costado, como si hubieran peleado una batalla en algún lugar y les queda una cicatriz. Bueno, eso marca el lugar del nivel del margen carpelar consigo mismo. Bien, entonces carpelos libres. Y miren esto que tengo acá. Esto es la flor de una frutilla. Pétalos uniculados, muchos estambres, y fíjense, una enorme cantidad de carpelos dispuestos en forma libre sobre un receptáculo expandido en forma de domo. Y el receptáculo no engulle los carpelos como ocurre en la manzana, tiene una manifestación externa en forma de domo, y ahí se insertan los carpelos en forma libre. Creo que hay una foto acá de él. Sí. Esto es la superficie de una frutilla, donde vemos cada una de estas estructuras es un carpelo. Miren que se ve acá, esta es la parte del ovario, el estilo y el estigma. Esto es lo que después, cuando madura, me da origen al fruto. El fruto de la frutilla, botánicamente hablando, es seco. Es una kelly. No nos comemos a la frutilla por el fruto botánico, nos la comemos por el receptáculo expandido. Es espectacular. Acá tengo unas flechitas, ahí tienen el aquenio, el fruto seco, indehiscente, con una sola semilla que no está adherida a las paredes del fruto. Eso es lo que significa aquenio.
Ahí está el estilo. ¿Sí? Bueno, todo esto es el receptáculo carnoso. Toda la superficie, como Toda la superficie roja, claro. Que en realidad tiene forma de domo, ¿no? O sea, si vos agarrás y te fijás, o sea, en una flor normal vos que tenés tu pedicelo, ¿verdad? Un receptáculo, y después tenés el cáliz, corola, androceo, tienes eso. Flor normal, una flor normal, estas frutillas. ¿Qué ocurre en la frutilla? Este receptáculo no queda chiquito, se expande en forma de domo. Debajo tenés tu cáliz, después tenés tu corola, tenés tu androceo. Y el gineceo no es una sola estructura. Cada carpelo tiene su ovario, su estilo, su estima independiente. Cuando empieza un licuado de frutillas, esas cosas, arenilla como negra que hay en el fondo, son los frutillas. Como ese es el triplique. Digo yo. Si tiene el nutriente para que se desarrolle la planta, también debe ser nutritivo para nosotros. La frutilla es un híbrido con varios grupos de cromosomas, ¿sí? Fue creado con cruzas de distintas especies, y uno de los materiales genéticos más importantes es una especie de frutilla silvestre que ocurre en Chile. Ustedes van a los bosques andinos patagónicos en Chile y es común encontrar estas plantas de frutilla en el suelo, con unas frutillas chiquititas, pero increíblemente dulces y sabrosas. Tengan cuidado porque hay muchos ratones y hay andavinos que se pueden andar sacando del piso. Bien. Bueno, acá tenemos el corte de una flor. Entonces, rosáceas, hojas alternas, compuestas, con estípulas, los pétalos uniculados, generalmente estambres numerosos, carpelos libres, ¿sí? Pero tiene mucha variación estructural de cómo se organiza la flor. Ven que tenemos la situación como la de la frutilla, tenemos la situación como la de un duraznero, donde el carpelo, hay un solo carpelo, y está totalmente libre de cualquier otra estructura, no está soldado, receptáculo ni nada. Y tenemos situaciones como esta, como la del manzano. Miren lo que está pasando acá. Esto que vemos ahí son óvulos, o sea, esta es la parte del ovario, pero está totalmente soldado al receptáculo. El receptáculo lo envuelve totalmente, se mete adentro, entre los carpelos, no lo estamos viendo ahí. Eso se ve en un corte transversal. Y fíjense, desde arriba del ovario, llega el receptáculo hasta acá, hasta arriba del ovario, y ahí tenemos el cáliz, tenemos la corola, el androceo, ¿sí? Por eso es que se dice que esta flor es de ovario ínfero. Ínfero el ovario con respecto a los demás verticilos florales que están insertos por encima del ovario. Por eso es que si quieren hacer una fórmula floral de una rosácea se les va a complicar, porque en rosácea tenemos ovario súspero, ovario ínfero, ¿sí? Tenemos un carpelo, tenemos cientos de carpelos como la frutilla, como que la fórmula tiene que ser por material en el que están pensando en ese momento. ¿Ah? Acá tenemos la fórmula, ¿sí? No sé por qué la raya acá. Bueno, es una fórmula genérica, pero como que no me da mucha información, porque no sé cuántos están, de 1 a muchísimo, súpero o ínfero, ¿sí? Muy genérica. Bien, hojas alternas, simples o compuestas, estípulas presentes, corolas pentámeras, típicamente pentámeras, por eso lo de las rosas, que les decía, lo que ven como muchos pétalos son estambres modificados. Inicio carpelar, en rosas también hay fijación de nitrógeno, no en todas las familias rosas, en un grupo particular. A nivel de las semillas, también de otras partes de la planta, hay determinadas rosáceas que tienen cianuro o glicósidos cianogénicos. glicósidos cianogénicos. Eso es lo que se manifiesta como el olor a almendra. Gracias. Tengo que tomar el curso de compuesto. Hacemos- La hacemos
Ahí va. Frutos secos y carnosos. ¿Ah? Por ejemplo, el durazno es una drupa. Mismo tipo de fruto que una aceituna. No tiene el carozo. Mismo fruto que una palmera. La palmera también tiene una drupa. ¿Sí? Pero también tenemos frutos secos. ¿Sí? En el caso de la frutilla, que es una queña. Aunque en realidad a la frutilla, a todo el conjunto, se le dice etéreo, considerando receptáculo. Y la manzana, el fruto verdadero, es una estructura cartilaginosa que está en el centro, lo que se descarta. Lo que nos comemos es el receptáculo. Al conjunto eso se le dice pomo. Pomo, es un pomo. Mordido. Bueno. Compuesto químico. Yo no le voy a decir nada porque no van a hacer. Bueno, esto acá está lo que les había dicho bastante. Bien, bueno, ahí los ejemplos, ¿verdad? La rosa, la mayoría de estos son estaminodios, la frutilla, todo el receptáculo, ahí ven. En el caso de la drupa, en el caso del durazno. Esto no es ningún fruto, esta es la semilla. Y lo que se come en el caso de la almendra es la semilla. La forma del fruto de la almendra es como un durazno que no se desarrolló, que es chico, medio seco. Esa es la forma de la almendra. Y la manzana con un receptáculo bien desarrollado. Mucha diversidad. Pared carpelar realmente carnosa, paredes carpelares secas, receptáculo expandido en forma de domo, carpelos libres, receptáculo que envuelve totalmente a los carpelos, una diversidad realmente increíble. Bueno, familia Myrtaceae. Familia Myrtaceae es una familia no de las más grandes, pero es una familia importante, cerca de 6.000 especies en todo el mundo. Es una familia de plantas leñosas, no hay hierbas. Esta es la familia del eucaliptus. Es la familia más importante en Uruguay en especies leñosas. La mayoría de las especies de árboles, ¿sí? Si nos fijamos en verdad, en Uruguay tenemos cerca de 150 especies de árboles. Y hay 30 y pico que son leguminosas, perdón, que son mirtáceas. Es la familia que tiene mayor número de árboles en Uruguay. Una de las características sumamente distintivas de las mirtáceas es que presentan aceites esenciales que están en una estructura que se llaman bolsas disígnas, decían antes, en realidad se vio que son estructuras esquizógenas también, se usan por separación de células. Es este punteadito bien claro que ven acá. Estos puntitos claros son lugares donde no hay células con clorofila, hay una estructura llena de aceite, por eso puede pasar más la luz y lo veo claro. Y eso es el responsable del aroma típico que tienen estas plantas. ¿Sí? Esos aceites disueltos en el aire son los que ustedes, cuando están en un monte de eucalipto, en un lugar de eucalipto, sienten el aroma de eucalipto. Lo que están sintiendo es el aceite que se hizo gaseoso, se liberó por calor. ¿Y tienen las 3 nervaduras? El tipo de nerviación varía, pero en general lo que tenés es un nervio principal y después nervios que salen, que se llama una venación pinnada. Como el esqueleto de un pescado, tenés una raíz principal y cosas principales, es típico de mirtáceas. Las hojas del mirtáceo son simples, siempre no tenemos estípulas, simples sin estípulas, y pueden ser opuestas o alternas. La mayoría de las mirtáceas que se desarrollan en Australasia tienen hojas alternas. Las mirtáceas que se desarrollan en el resto del mundo tienen las hojas opuestas, nuestras nativas incluidas. Aún así, interesantemente, el eucaliptus en estadios jóvenes tiene las hojas opuestas, como lo tienen la mayoría de las mirtáceas. Es en el estado adulto de la rama que las hojas se vuelven alternas. Puntos glandulares que les comentaba. En mirtáceas, bueno, acá tienen una flor de pitanga. ¿Sí? En mirtáceas es común también los estambres numerosos. Nunca se confundirían una mirtácea con una rosácea por el tipo de hoja, ¿verdad? Hojas compuestas en rosácea, o la posición del ovario. ¿Sí?
En mirtáceas siempre es ínfero el ovario. Y aparte los puntos translúcidos y aromáticos. Si es una familia es fácil de reconocer el sol, no les da problema. Bien. El cáliz, la corola, el androceo, el gineceo. Bien. Bueno, acá tienen los frutos, la pitanga, un fruto muy particular, un aroma sumamente distintivo. Y acá ven el fruto carnoso y ven los restos del cáliz. Esto les dice que el ovario este es ínfero. Si los restos del cáliz están en la punta del fruto, muy probablemente eso se corresponda con un ovario ínfero. Yo no me jugaría la vida sin hacer un corte longitudinal. ¿Sí? Por más que vea eso. Porque las plantas son engañosas. No siempre lo que parece es. En este caso, lo que parece es. Entonces, esa es la pitanga. Acá tenemos, es la planta esta que le dicen el limpiatubos o limpiabotellas. Esto es un eje de una inflorescencia y estas son varias flores donde fíjense aquí, los estambres también son los más atractivos. ¿Sí? Esas son plantas que están adaptadas a la polinización por aves. El color rojo atrae aves. Entonces, el bicho viene atraído por el rojo, encuentra néctar que produce la flor, se alimenta del néctar y cuando está picoteando el néctar, las plumas arriba del pico quedan todas sucias con polen. Cuando va a visitar otra flor, el polen que tiene las plumas del pico toca el estigma y ahí la está polinizando. Estrategias vegetales, ¿sí? Para usar, ya que no se pueden mover, ¿sí? Tienen que ingeniárselas las plantas. Bien, cáliz, corola, está el androceo, ahí el gineceo se ve perfecto. Bueno, acá tiene el caso del eucalipto, es un caso bastante interesante. Miren la cantidad enorme de estambres, ¿sí? Esto que estamos viendo acá es el receptáculo que se expande por el techo del ovario, que sería este, y todo ahí tenemos un disco nectarífero enorme, ese es el que segrega ese néctar. Muy visitadas por abejas. Y el tipo de dehiscencia de esta flor se llama circuncisa. Y acá el cáliz y la corola están fusionados en esa estructura que se llama opérculo. No puedo hablar con unos trompitos, no son chicos. Es parte de las cosas que tienen que hacer. Lo pueden hacer ahora. ¿No? Tiene efecto retroactivo. Pero esto, en la época mía no teníamos muchos juegos electrónicos y jugamos con el trompito del eucalipto. Entonces, esto que ven acá es cáliz y corola fusionado, y ven que es todo verrucoso. Esas verrugas me están manifestando de alguna manera la estructura secretora que contiene los aceites responsables del aroma típico. Y eso se manifiesta en todo el cuerpo de la planta, se ve acá, todos lados. Bien, bien distintivo. Bien. Acá tenemos el palo de fierro, una especie nativa, también polinizada por aves. El bicho viene a comerse los pétalos, en este caso, que son sumamente dulces, y le pasa lo mismo. Las plumas de arriba del pico. Acá tiene una flor, acá se le ve, acá está el cáliz, que son los pétalos de abajo, estos son los pétalos de arriba. ¿Han sentido hablar del guayabo? Guayabo del país. Una especie que es originaria de esta zona de América, pero se llevó germoplasma hace mucho tiempo. Y se desarrolló genéticamente en Nueva Zelanda y luego se volvieron en los campos absolutos del guayabo, usando germoplasma de acá del pre-protocolo de Nagoya. ¿Sí? Un mercado que mueve cerca de $2.000 millones por año de venta de guayabo. Perdón, profe, la fórmula floral, ¿qué significa que en una parte no haya paréntesis? Que no están soldadas las piezas. Vos como un subíndice en la letra colocás el número de piezas. Si están libres, no colocás paréntesis. Si están soldadas, colocás paréntesis. Si están como soldadas. Es que de un lado no hay paréntesis y del otro sí. Acá, no, esto es un error acá. Acá tendría que haber un paréntesis acá. Acá, tendría que haber un paréntesis. No sé por qué quedó eso así. ¿O ustedes están utilizando una terminología distinta? No, esto debe ser un error acá. Y el ovario es
Pero El ovario es ínfero o semi-ínfero. Acá hay una rayita que lamentablemente quedó corrida, pero el ovario es ínfero, como representa esta raya acá arriba, o semi-ínfero. Hay situaciones donde se puede ser semi-ínfero. En eucaliptus, ¿sí? Muchas especies de eucaliptus tienen ovario semi-ínfero. Bueno, entonces, hojas alternas u opuestas son simples, no hay estípulas, están los puntos translúcidos, estambres numerosos, y ovario ínfero, semi-ínfero. ¿Tá? Frutos secos o carnosos. El eucalipto, típico fruto seco. Pitanga, guayabo, ¿sí? Fruto carnoso. Bien. Muchos aceites, una de las cosas importantes, y distintos tipos de terpenos. Bueno, acá tiene algunos ejemplos, ¿sí? La pitanga, ¿sí? Muy distintiva. El guayabo, ¿sí? Lo que se hace, se dice en guayabada, ¿sí? Sí, un guayaba es una especie originaria de Brasil. Después tenemos acaceloviana, guayabo del país. Bueno, el caso del eucaliptus. Y el caso del clavo de olor. No te iba a hablar del clavo de olor. Esto es con lo que se aromatizaban la pasta que utilizaban los dentistas. Y de hecho todavía algo se puede hacer. Y ahí los compuestos principalmente se extraen, fíjense, de flores no desarrolladas y del pedicelo de la flor. Por eso que le dicen clavo de olor, con la estructura parece un clavo y tiene olor. larga olor cuando se rompen los sacos de aceite. Esto es donde están los compuestos. Ahí no están los compuestos, pero igual, vos de cualquiera de una de estas estructuras, vos sentís el aroma porque el aceite, todas las estructuras están rotas y eso igual permea al aire. ¿Preguntas? ¿Cómo vamos ahora? ¿Me siguen un poco con el cuento? Bueno. Malvase. Esta es la familia del palo borracho, del hibisco. Estoy seguro que muchos de ustedes están vestidos en este momento con algo que viene de esta familia, ¿sí? El algodón. El algodón pertenece a esta familia. ¿Sí? El algodón se obtiene de células que recubren a una semilla de la planta del algodón y que lo que hacen es generar como una resistencia al viento y le permiten que la semilla se dispare. El ser humano, cuando se dio cuenta que juntando esas estructuras podía ser una hebra que después se suele reaccionar con otras y generar de ahí surge algodón. Con el que también se hace papel, o se hizo papel. Muchos de los buenos papeles para hacer acuarela tienen mucho contenido de algodón. Trivia botánica. Bien. Familia Malvase. Bueno, la familia Malvase, ¿qué les cuento de la familia Malvase? Hojas simples o compuestas podemos tener también en algunos casos, pero siempre son alternas y con estípulas. Acá, fíjense, se ve bien la estípula, acá se cayó y dejó la cicatriz. O sea, cuando ustedes ven una cicatriz, no siempre dejan unos picos como esta, pero cuando ven una cicatriz que se repite a ambos lados de la hoja, de este lado y del otro lado, y atrás, eso no es un daño de un insecto, porque si no sería un insecto con un terrible síntoma compulsivo, obsesivo de ir y dañar la planta en el mismo lugar. Eso no pasa. Y al menos no se ha registrado. Pues la estípula, y ahí está la cicatriz. Algo típico en Malvase es que tienen unas células epidérmicas que tienen forma de estrella, típicamente. Tricomas estrellados, esto es bien común en Malvase. Venación palmada, fíjense bien claro acá. Otra cosa. Muy importante. El mucílago. ¿Sí? Esto también son unos compuestos químicos. Eso no es savia. Eso no es savia. Esos son compuestos que están en estructuras especiales. ¿Sí? Las estructuras secretoras que tiene la planta. Eso es el mucílago.
¿Y han sentido hablar de los malvaviscos? ¿Sí? ¿No viste una película donde malvaviscos? Estaba viendo también esta película. Pero los malvaviscos originalmente se elaboraban con ese mucílago obtenido de una especie de malvase en el hemisferio norte. Ese es el origen, ese no estamos. Ahí está. Los malvaviscos. Esto, ustedes rompen una hoja y van a ver que hay como una gomosidad, como una cosa babosa. Eso es el mucílago. Si ustedes aprietan el pecíolo, arrancan la hoja, aprietan el pecíolo, van a ver que ordeñan, como quien dice, el pecíolo del mucílago y van a salir como unos tubitos de mucílago hacia afuera. Muy fibrosa la corteza de las malvaceas. Ustedes se arrancan un gajo de hibisco, van a ver que se les desprende como una faja del tallo. No recomiendo, si quieren el hibisco, que hagan eso porque dañan mucho la planta. Corten lo que no quieren. Si tienen que cortar la rama. Bueno, ahí está el mucílago, que es bien distintivo, los tricomas estrellados que les comentaba. De hecho, acá se ven más o menos los tricomas estrellados. La flor es una cosa muy distintiva del malvace. Sobre todo por una característica a nivel de lo que es el androceo. El androceo, ven que está, se dice que es un androceo monadelfo. Adelfia, que se soldaban los estambres por los filamentos, monadelfo, que está formando un grupo. ¿Sí? Es todo esto que tenemos acá. O sea, todo esto que estamos viendo acá es un conjunto de filamentos soldados entre sí. En el ápice están las anteras. Ahí se empiezan a separar parte de filamento libre. Y en el ápice tenemos las anteras. Esto blanco que ven son los granos del polen. Esto amarillo son estigmas. Pero si ustedes cortan esto, van a ver que es un tubo hueco. Por dentro va el estilo. Eso es bien típico. Tenemos una especie de hibisco nativa en el Uruguay, con una flor enorme rosada. Y un lugar para verlo es en la desembocadura de la Ruta Carrón. Desde arriba del puente nomás, en poquitos meses, se puede ver ahí todo lleno de flores rosadas. ¿Sí? Parece que es una planta exótica que está invadiendo el lugar, una planta nativa, ornamental, muy interesante. Bien, el fruto en las malvaceas es un fruto seco que podemos tener distintos tipos de frutos en malvaceas. Uno de esos es el esquizocarpo, que es esto que tenemos acá. ¿Qué es un esquizocarpo? Esquizo quiere decir que se separa. Carpo, fruto. La etimología ayuda para acordarse lo que significan las cosas. Esquizo se separa, carpo se separa, que se llaman los carpelos del fruto. ¿Qué es un esquizocarpo? Es un fruto donde los carpelos se separan entre sí, pero no liberan a la semilla. Es una estrategia diferente. En lugar de que el fruto se abra y se libere las semillas, el fruto se segmenta en partes y cada una contiene una semilla, pero no la libera. Bueno, esta es una familia un tanto diversa, ¿sí? Pero el ovario es súper siempre. El número de carpelos varía, ¿sí? Los estambres siempre son muchos. Eso es como bien distintivo. Ok. También distribuida por todo el mundo. Pues, cosas que vimos. Esa forma de la flor con el gineceo central formando un tubo debido a los filamentos soldados, como que bien distintivo. Me había olvidado de un integrante de la familia malvace, del cual no podríamos existir, ¿sí? Es el cacao. ¿Sí? El cacao también pertenece a esa familia. Tiene otro ejemplo interesante. Una morfología floral muy loca, no hay tiempo. ¿Sí? Bueno, ahí tienen los compuestos químicos. Bien. Bueno, acá miren. Tiene el cacao, el hibisco, el algodón que les había comentado. Miren lo que me estaba olvidando. El tilo. El tilo pertenece a esta familia. Ustedes saben que el nombre de Linneo deriva del tilo. Es como le decían a Tilo en el sueco de la región donde nació Linneo. Le decían Lin.
La familia de Linneo fue de las primeras que fue a la universidad, y cuando uno iba a la universidad tenía que elegirse un apellido, porque hasta ese momento lo que se utilizaba principalmente eran los nombres patronímicos. Soy el hijo de fulano, por eso es que los nombres de los países escandinavos son Eriksson, Danielsson, Eriksen, es decir, hijo de fulano. Bueno, lo mismo pasaba con Linneo. Entonces, cuando creo que el abuelo, que es el primero que va a la universidad, le dicen que tenía que elegir un nombre, y dice, bueno, ¿qué nombre elijo? Bueno, ellos tenían un árbol de tilo en la casa que les gustaba mucho, y bueno, voy a pasar mi nombre voy a hacer una derivación del latín de tilo, y le pongo Linneus. Y a partir de ahí. Perdón. Bueno, miren a esta familia que llegamos ahora. ¿Y quién cocina acá? ¿Cocinan ustedes? Hay que cocinar y se va. La familia Lamiaceae o Labiateae, el nombre Labiateae viene de labio por la forma parecida a labios de la corola. Esta es la familia de la albahaca, ¿sí? Del orégano, del tomillo, ¿sí? De la lavanda. Qué familia súper importante. ¿Sí? Familia Lamiaceae, una familia también importante en términos de número de especies. Muy aromáticas, muy aromáticas. ¿Sí? Los aromas se concentran principalmente en células epidérmicas, ¿sí? Con forma de pelo, pero en botánica saben que le decimos tricomas a eso. ¿Sí? La menta, ¿sí? Los after eight no podrían existir sin la familia Lamiaceae, ¿sí? Que tienen la menta rotundifolia, donde vemos algunas características distintivas de la familia, como el hecho de las hojas opuestas. Aromáticas de hojas opuestas. Tallos muchas veces cuadrangulares. ¿Sí? Un tipo de inflorescencia muy particular que se llama tirso. ¿Sí? Entonces, a ver si puedo explicarles esto acá. Es común en las inflorescencias que, bueno, en la convención acá, flor grande, bien desarrollada, flor chiquita, bien desarrollada. Es común en muchas inflorescencias que las flores que primero se desarrollan, o terminan, son las que están más abajo. ¿Sí? Bueno, hay algunas inflorescencias que hacen lo opuesto. Ustedes tienen esto, y lo que tienen son cosas así. ¿Ah? Bueno, lo que hacen las labiadas es algo muy particular. Tenemos una inflorescencia, y después en cada nudo tengo una estructura que obedece este patrón. ¿Sí? Pero lo que ocurre a medida que vamos llegando hacia el ápice es que cada vez, cada una de esas estructuras está menos desarrollada. Es como que el patrón general de la inflorescencia se comporta como este, pero lo que ocurre en cada nudo se comporta como este. Eso es, en pocas palabras, lo que es un tirso. Y eso es lo que pasa en esta familia, y es una característica sumamente distintiva. Si ustedes la ven acá, medio confuso, porque acá hay varias ramas que están desarrollándose, pero siempre ahí lo van a darse cuenta porque la flor que está en el medio de la estructura es la que está abierta, y las que están en los costados no están abiertas. Y ven cómo esto se va achicando hacia arriba, donde arriba no hay ninguna abierta. Y bueno, inflorescencia tipo tirso es diagnóstica en Lamiaceae. Crecimiento indeterminado. Tiene como que el potencial de seguir creciendo. No lo hace en realidad, pero ese hecho de que las flores de arriba no se vayan desarrollando nos da esa idea. El eje lateral con crecimiento determinado. Bueno, miren, acá tenemos esta salvia, ¿sí? Con la corola bilabiada. Tiene dos labios, de ahí el nombre de Labiateae para la familia. Corola gamopétala, cáliz gamopétalo, y una flor zigomorfa, de simetría bilateral. Solo puedo trazar un plano de simetría. Lo ven acá, ¿verdad? Solo un plano. Acá vemos los estambres. Acá ven el estilo. Este es otro término inventado por Linneo, Androceo didínamo. Es cuando tenemos 4 estambres y hay 2 con filamentos cortos y 2 con filamentos largos. Esto es otra característica de la Lamiaceae. Androceo didínamo.
Hay una cosa muy interesante en la miase, y es el fruto. El fruto, en la mayoría de las lamiases, es un fruto seco. ¿Sí? Tenemos dos carpelos. Entonces, si ustedes miran el fruto en estado joven, el ovario en estado joven, una cosa que es medio así. Nada muy raro. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Conforme se comienza a desarrollar, tengo dos carpelos, yo un corte transversal de esto, lo que voy a ver es algo así. Dos carpelos y tienen los óvulos acá, ¿verdad? Dos óvulos en cada lóbulo. ¿Qué ocurre? Es como que el carpelo acompaña el desarrollo de cada óvulo cuando se transforma en semilla, y lo que se empiezan a generar son como 4 lobos que salen de distintas partes del ovario. Y cuando uno mira esa estructura, el estado del fruto ya maduro, no va a haber corola, no va a haber primera el cáliz, bien adentro, eso es la albahaca, se ve perfecto. Ves como 4 semillitas negras que salen de ahí. Y dices, ¿qué pasó acá? ¿Qué cosa más rara? Bueno, lo que están viendo justamente es ese fruto, digamos, increíblemente desarrollado. Y ahí cada semilla se separa sola, acompañada de un pedazo de fruto, como una especie de mercado. Bien, los tallos cuadrangulares que les había comentado, hojas opuestas, aromáticas, la corola bilabiada, estambres generalmente 4, a veces pueden ser 2, el ovario súpero, carpelar, bueno, 2 carpelos. No. Frutos isocarpo, como les estaba montando recién ahí, o si no, drupas en algunos casos. Bien, tienen los compuestos químicos, estos aceites son muy importantes. Es la razón de ser de los usos que tienen muchas de estas plantas, ¿sí? Esos aceites esenciales. Bueno, y acá algunos ejemplos, lo de la lavanda que les comentaba, el orégano, la menta, el romero, la albahaca. ¿Sí? No podemos hacer nada sin albahaca. ¿Qué familia? Familia Solanaceae. Yo soy esta familia literalmente no me puedo decir. Y esta es la familia de la papa, del tomate, de la berenjena y del tabaco. Sí. La familia que justamente se caracteriza por sus compuestos químicos y algunos con propiedades bastante interesantes. La familia Solanaceae, una de sus características es justamente, bueno, hojas simples, alternas, con un aroma muy fuerte. La corola es gamopétala y siempre tiene como unos pliegues marcados, corola picada, ¿se llama eso? Acá lo pueden visualizar también, como si hubieran estado dobladas. Ahí en Solanum se ve perfecto también. Tienen una variación morfológica importante en la forma de la corola. Hay algunas que parecen que ser como un disco achatado, como si fuera un plato, como en este caso. Otras veces tienen forma de tubo. El tamaño varía. Algunas son microscópicas, chiquititas, otras son enormes. Se han visto el floripón, una flor que puede medir 25 centímetros de largo. Impresionante. Un ejemplo notable de familia Solanaceae. Es común que los estambres se aproximen hacia el ápice de lo que se llama estambres conniventes. La dehiscencia varía en la familia, en este caso es poricida, pero puede ser longitudinal también. Es relativamente común encontrar tricomas estrellados en Solanaceae, es lo que aquí está haciendo que se vea blanquecina la planta. El ovario siempre es súpero, con 2 carpelos. ¿Sí? En el tomate de ensalada, si me lo cortan a la mitad, se ven más de 2 carpelos, pero eso porque está tocado genéticamente para que haya más pulpa. ¿Sí? La mayor parte del negocio del tomate es producir pulpa de tomate, no que lo comamos en ensalada.
¿sí? Y la pulpa del tomate es mezclar tomate molido con agua. Cuanto más sólido tengo en una planta de tomate, más pulpa voy a poder hacer. No me sirve tener agujeros de lóculo, me sirve tener tabiques. Y bueno, en esta mejora genética se buscó eso. También en la mejora genética, por buscar que el tomate tuviera más tiempo en góndola, se perdieron una cantidad de genes que son los que le dan el sabor al tomate. Por eso si uno compra un tomate en el supermercado no sabe nada. Y si se consigue una semilla en un intercambio de semillas, va a tener un tomate que espectacular. ¿Sí? Son tomates menos tocados genéticamente. No van a durar tanto en la heladera, no van a durar porque se van a querer comer enseguida. Bueno, ahora están queriendo volver a meter genes adentro de esos tomates. Sabor. Bueno, esas características ya las vimos. Perdón, tengo que acelerar un poco el paso acá. Tabaco, la berenjena, estas quedan bárbaro al horno. Solanum tuberoso en la papa, ¿sí? Una planta de origen andino, de Perú y la Argentina. Muy interesante el morrón, el tomate. ¿Sí? Fíjense aquí cómo persiste el cáliz en el fruto. ¿Sí? No lo busquen en el supermercado, no lo busquen en frutas, está en verduras, por alguna razón. Familia de las compuestas. Esta es la familia a la que yo me dedico a trabajar, ¿sí? Familia de las margaritas, la familia número 1, aunque los que estudian orquídeas dicen que las orquídeas son la mayoría, son las dos familias más grandes, orquídeas y compuestas. Entonces, esto es una de las características más distintivas de la familia que ustedes la ven y dicen ¡pum! Sí. Todas las otras familias que vimos, mayormente tienen características vegetativas que me permiten reconocerlas. ¿Sí? No así las compuestas. Las compuestas son diversas, vegetativamente hablando. Tenemos cosas alternas, hojas opuestas, hojas verticiladas, ¿sí? Hierbas, árboles, la mayoría son arbustos. Vegetativamente es diversa. No tienen estípulas, típicamente. ¿Sí? Han creado un arsenal químico bastante importante, esa ha sido una de sus estrategias, ¿sí? Protegerse de herbívoros. Y otra de sus estrategias ha sido esta, ¿sí? Juntar una enorme cantidad de flores, entonces cuando viene un polinizador, ¡pum!, las poliniza todas de una. ¿Sí? Entonces, esto es una flor, otra flor, otra flor, otra flor. Estamos viendo solo la corola y el resto de la flor sigue para abajo. Y acá, estas son flores de otro tipo. ¿Sí? Una enorme diversidad. Una de las situaciones típicas es que tengamos dos tipos de flores. Otras veces tenemos solo un tipo de flor. Otras veces podemos tener 3 o más tipos de flores. ¿Sí? Pero siempre la constante es que hay una enorme cantidad de de flores reunidas en una estructura que semeja a una flor. Eso es una inflorescencia que se llama pseudantio, pseudoflor. Porque no es una flor, son muchas flores. El primero que se da cuenta de esto es un francés en el siglo XVI. Bueno, entonces, a la estructura esta, a la inflorescencia, se le llama capítulo y está rodeada de un conjunto de brácteas que se llaman involucro. ¿Sí? En la terminología de la familia se les dice hilarias. Bueno, el conjunto de filarias es el involucro. Estas son flores que aún no se terminaron de desarrollar, ¿ven? Y estas son las mismas que están acá, pero no se terminaron de desarrollar. A este tipo de capítulo que tiene 2 tipos de flores se le dice capítulo heterógamo. Tiene 2 tipos de flores. Flor del margen, que ven que es una flor zigomorfa, tiene un solo plano de simetría. Y las flores del disco, que se dice, todas estas otras que están acá, que tienen varios planos de simetría, son actinomorfas. Y si miran bien van a ver que se forman una especie de espirales que siguen las series de Fibonacci. Un patrón muy interesante que se repite en tantos otros lugares del universo, ¿sí? En la forma que tenemos algunas galaxias, en la forma de las caparazones de los caracoles, ¿sí? Algunas plantas tienen desarrollo también en esa forma de espiral. Una cosa muy interesante. Ahí las flores actinomorfas. Acá tenemos un capítulo homógamo, donde todas las flores son de un mismo tipo. Esto es una planta que es en roseta. Muy común. No es el diente de león, pero es del mismo grupo del diente de león dentro de la familia.
todas las corolas aquí son zigomorfas. ¿Sí? Acá tenemos el caso de un capítulo homógamo también, pero acá todas las corolas son actinomorfas. Fíjense que se ve perfecto ahí, las 5 pétalos. Soldados formando un tubo. Solo están libres en el ápice. Bien, otra característica distintiva de la familia Asteracea Compositae es que los estambres están todos soldados entre sí por las estambres. ¿Sí? Recuerdan que en Malvaceae, por los estambres, por las anteras. En Malvaceae los estambres están soldados por los filamentos, bueno, aquí están soldados por las anteras. Por eso se dice androceo sin anterio, el prefijo sin quiere decir soldado. ¿Eso siempre en esta familia? Sí. Bueno, a ver. Siempre es una palabra muy poderosa en biología. ¿Sí? Hay unas poquitas excepciones donde los estambres no están soldados. Un ejemplo común en nuestro medio es lo que dicen abrojo. El abrojo es una compuesta que lo que dispersa es todo el capítulo. O sea, esa cosa que se te pega, ¿sí? Es todo el capítulo. Y ahí, interesantemente, las flores, los estambres están libres, que es una rareza. ¿Sí? De nuevo, el caso de la mosca aplastada contra la pared. Se repite acá. Acá en esta foto se ve muy bien que los filamentos están libres entre sí y las estambres están soldados. Pasa algo muy loco acá en las compuestas. Y acá se ve, acá lo pueden ver. Acá se da una cosa que se llama presentación secundaria del polen. ¿Qué pasa? Usualmente cuando el polen está listo se libera del antera y queda listo para el polinizador. En las compuestas, cuando el polen se libera, no queda inmediatamente disponible para el polinizador. ¿Por qué? Porque se libera hacia adentro del tubo, cae adentro del tubo. No se cae al fondo de la flor porque por acá viene el estilo creciendo. Entonces el primer acto es que el polen se libera y cae adentro del tubo. El segundo acto es que viene el estilo creciendo y lo empuja como un pistón y lo saca para afuera. Por eso, presentación secundaria del polen. Eso es una cosa distintiva de la familia. ¿Caen al gineceo? ¿Cómo? Si los granos se ponen, caen al gineceo. Caen arriba del gineceo. Pero la punta que viene subiendo no es receptiva, entonces no se autopoliniza. Lo empuja hacia afuera. Está todo pensado. Bien, acá tenemos otro ejemplo. Este es otro capítulo homógamo. ¿Sí? Y acá estamos viendo justamente el androceo y ahí el estilo que está saliendo hacia afuera. La forma del estilo es sumamente importante, es uno de los caracteres más importantes en la clasificación de compuestos. La superficie estigmática en compuestas usualmente está del lado interno de las ramas. Puede ocupar toda la superficie interna o puede estar limitada a bandas en el margen de la rama estilar. Otra característica importante es el cáliz, que está modificado en una estructura llamado papus. ¿Vieron esa cosa que dicen en el panadero? Uno lo agarra, lo sopla y sale como unos paracaidistas ahí. Es otra de las cosas que hay que marcar para haber tenido infancia. No lo pueden hacer, tiene efecto retroactivo. Esos son los frutos con un cáliz persistente que se llama papus. Lo tienen acá. Entonces acá tienen el fruto. ¿Sí? Es un aquenio. Como es un aquenio derivado de un ovario inter, se le dice cipsela, pero no deja de ser un aquenio. Y esto que tienen acá son los elementos del cáliz modificado en esa estructura llamado papus. Esto es lo que genera resistencia y permite que el fruto se disperse con el viento. ¿Sí? Ahí tiene el término específico, cipsela. ¿Sí? Y esto es el receptáculo, acá donde estaban insertas todas las flores. Ahí hay otro ejemplo, muy variable en su forma, el papus. Entonces, está también una familia cosmopolita, todos lados menos la Antártida. Son las características que ya vimos. Un arsenal importante de compuestos químicos, ya les digo, esto es lo que hace que sean muy exitosas porque no se las come nadie. Bueno, acá ejemplos
la manzanilla, el girasol, la lechuga, ¿sí? Así que la ven todos los días cuando comen ensalada. La stevia rebaudiana, el edulcorante este. La carqueja. Bien, entonces, esa era un poco la idea, presentarles un poco las características de estas familias tan relevantes, ¿sí? Para los humanos, más allá de la parte química. Pero bueno, para esto es un entiendo. No sé si tienen alguna pregunta. Creo que se aburrí demasiado. Pero sean curiosos y investiguen sobre las plantas porque realmente son increíbles, ¿sí? Están conectadas a toda actividad humana y mucha de la historia depende de cosas que han sido tras la búsqueda de plantas o por ellas. Bueno, esto va a ser un botánico, pero no, hay que usar esto. Si tienen preguntas, les agradezco. Perdón que se fue medio. No, es una clase larga. Dios mío, sorprendió que todas las familias iban en una. Perdón,